Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, José, ¿cómo estamos? Pues con bastante curiosidad, porque ya hemos entrado, o sea, son las 10:30 de la noche, estamos grabando el episodio y me ha llamado mucho la atención que te hayan recogido a las 7 de la mañana y que te hayan dejado a las 10. O sea, dice mucho de lo que vamos a hablar, de la exigencia de lo que vamos a hablar. Pues sí, es una exigencia que también tiene que venir dada de la mano con la pasión, porque si no hay pasión, al esfuerzo y el sacrificio que requiere no valdría la pena. Pues nada, haz un poquito de introducción y a partir de ahí tiramos. Pues mira, soy Daniel, soy cadete piloto de un programa de una aerolínea y actualmente me encuentro obteniendo mi licencia de piloto de transportes y líneas aéreas aquí en España. Vale. Quiero empezar por preguntarte por la preparación del piloto, porque al final estamos constantemente montando en avión y me da bastante curiosidad cuál es la exigencia, cuál es la preparación, cuáles son los criterios, cuáles son los requisitos que os exigen, porque solamente conociéndote a ti ya veo que tienes que pasar bastantes cortes. Entonces quiero un poco empezar por cómo os preparan, o sea, qué de preparado está quien me lleva a mí en avión. Bueno, por supuesto que muy preparado. Todas las personas que llegan a pilotar un avión comercial es porque han pasado muchísimos filtros y entrenamientos muy exigentes, muy duros, que le han llevado a estar allí. Desde el principio, un piloto comercial primero tiene que estar apto físicamente para el vuelo. Estar apto para el vuelo significa obtener un certificado clase uno en el que se te analizan todas las partes de tu cuerpo que van a ser afectadas durante el vuelo. Pueden ser visión, oídos, pulmones, corazón, estado físico, mente y, bueno, sobre todo, pues al final, eh, que la autoridad competente sepa que esa persona va a ser apta para llevar un avión a nivel profesional. Y Dani, o sea, a nivel mental y a nivel físico, ¿me podrías concretar cómo son este tipo de pruebas? Porque sobre todo me interesa la de a nivel mental. O sea, ¿cómo analizan para decir que soy apto para llevar a gente? Bueno, ahora en aviación civil europea eh, tienes que pasar por una consulta con un psiquiatra y donde este psiquiatra te evaluará y mirará tu perfil en función de ciertas preguntas que ellos tienen, ¿no? Para el aspirante. Y luego, después de pasar con el psiquiatra, vas con un psicólogo. Y en este psicólogo también, pues, varios exámenes psicotécnicos, preguntas también con el psicólogo, de cara a obtener, pues bueno, que no tienes ningún trastorno que pueda afectar a una operativa comercial. Y esa es la parte mental. Luego, como te digo, también hay una parte física bastante importante. Al final, José, lo que hay que tener en cuenta es que el piloto, su cuerpo es su herramienta. Entonces, tú estás sometiendo tu cuerpo continuamente a presiones, incrementos de presión, decrecimientos de presión. Tu vista la tienes que tener bien para poder operar un avión y bueno, todos esos factores totalmente necesarios. Cada piloto, cada año, tiene que ser sometido a una revalidación de su certificado médico. Y ahí es por donde empezamos. Luego, esto viene seguido de un entrenamiento muy intenso. Un entrenamiento muy intenso que, bueno, al final tú tienes que completar unas ciertas horas de vuelo y tienes que completar unas ciertas materias teóricas, todas ellas relacionadas con las dinámicas de vuelo. Una de las materias más curiosas que tenemos nosotros, bueno, pues es el Key Essay. Al final son las competencias del piloto. Las competencias del piloto, ¿cómo se analizan o cómo uno las puede medir? Pues al final se trata de proponer diferentes situaciones o diferentes problemáticas
en grupo llegar a una solución de esas preguntas. ¿Qué ocurre durante estas dinámicas de grupo? Pues tus examinadores van a analizar todos los aspectos que un piloto tiene que tener para llevar a cabo esa misión, que pueden ser la resolución de problemas, la comunicación efectiva que tú puedas tener con tus compañeros para la resolución de este problema, el liderazgo, la aplicación de tu conocimiento, la conciencia situacional que tú tengas, el cómo gestionas tu carga de trabajo. Entonces, todo eso está medido y está controlado. Está controlado para no un piloto comercial, sino un aspirante para piloto comercial. O sea, ya estamos diciendo que la persona que ha llegado a ser piloto comercial en su escuela ya ha empezado a trabajar todos esos aspectos. Trabajo bajo presión, una mentalidad totalmente enfocada y operativa que para no nativos puede a veces suponer un problema porque al final el idioma de la aviación es el inglés. Entonces, todos tus raciocinios lógicos que tengas que hacer durante la operativa tienen que ser en inglés. Me ha resultado curioso, Dani, que has dicho lo de los cambios de presión, cómo afecta esto al cuerpo. Para llevárnoslo un poco al terreno más cotidiano, eh, si yo cojo muchos aviones, ¿qué le pasa a mi cuerpo? O sea, sube, baja, ese cambio de presión, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, mira, cuando tú subes a la parte superior de la atmósfera, al final hay que tener en cuenta que un avión comercial pues vuela aproximadamente en la tropopausa. La tropopausa es una capa de la atmósfera terrestre que está aproximadamente a unos 10 kilómetros de altura. ¿Qué pasa en la tropopausa? En la tropopausa existen muchos componentes que afectan a la salud humana. Entre ellos, tú te puedes encontrar el ozono. El ozono es un incremento cancerígeno que cuanta mejor forma y en cuanta mejor forma estés y como mejor puedas adquirir esa radiación, siempre será mejor. Al final también, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando uno sube, la cabina del avión es muy seca, es muy seca. Entonces eso también deshidrata mucho el cuerpo. Entonces cada ciclo, ¿no?, de subida y bajada te va a deshidratar, te va a deshidratar, te va a afectar los oídos, la presión arterial, todas estas cosas se tienen en cuenta para el vuelo de un ser humano. Claro. Incluso las botellas se ven que se arrugan, ¿no? Cuando las llevamos, Sí. las botellas de plástico que llegan arrugadas, eso me llama bastante la atención. Exactamente, sí, eso al final, tú cuando estás volando, eh, cuanto más alto subes, menor es la presión que rodea el avión. Eso es porque al final, cuando uno está en la superficie de la Tierra, tú estás de alguna manera soportando todo el peso que existe encima de ti. Nosotros los seres humanos, por supuesto, estamos adaptados a ello. Entonces, para nosotros aguantar todo el peso o toda la presión atmosférica que tiene nuestra capa atmosférica sobre uno mismo, nos resulta normal. Cambia cuando nosotros subimos. Si nosotros subimos y no tuviéramos una cabina presurizada, el pulmón humano no puede respirar. Entonces, esto, la tecnología, el avión lo solventa presurizando la cabina. Tú siempre que vuelas en un avión, vuelas aproximadamente con una presión como si estuvieras a unos 8.000 pies de altura, a unos 2.000 metros, 2.000 y pico metros. Entonces, claro, nunca llegas a esos niveles de 10 kilómetros sobre la superficie. Siempre vas a tener un nivel óptimo que a tus pulmones les permita respirar. Por eso pasa lo de las botellas, porque al final tú al subir existe menos presión dentro de la botella que va a hacer que se comprima hacia adentro. Sí, sí, curioso donde lo haya. Y Dani, quiero preguntarte sobre los sistemas de seguridad. ¿Qué pasa si durante un vuelo falla de repente un motor? Pues mira, todo esto está pensado, José. Todo esto está pensado. Entonces, yo, para que te hagas una idea, eh, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato que al final un motor te va a fallar cada 300.000 vuelos, ¿vale? Esa es la estadística que existe de un fallo de motor. Para que te hagas una idea, un piloto durante toda su carrera profesional va a hacer aproximadamente 20.000 vuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que un piloto necesita 15 carreras profesionales para encontrarse con un fallo de motor, ¿vale? Dicho esto, y dada que la probabilidad es muy baja,
En aviación hay un concepto que siempre se tiene en cuenta, que es el de la seguridad. Siempre todos los componentes que puedan atribuir a una probabilidad, la tendencia es a reducirlos. ¿Cómo se reduce el fallo de motor o cómo se reduce alguna falla técnica? Pues esto se reduce con mantenimiento. Al final, el ciclo de vida de un motor de aviación son de unos 20.000 ciclos a 50.000 ciclos. Cada ciclo lo podemos tener en cuenta como un despegue a un aterrizaje, un vuelo. ¿Vale? Entonces, esa es la vida útil de un motor de aviación. Incluso estamos llegando que muchos motores nunca van a llegar a tener un fallo de motor. ¿Por qué? Porque son sometidas a inspecciones diarias que están reguladas por aviación civil y a revisiones periódicas. Cuando cumplen cierto ciclo de uso, pues son llevados a sus talleres de mantenimiento en las que se cambian componentes menores, o si se tienen que cambiar componentes a mayores, se cambian componentes a mayores, y hay un gran equipo de ingeniería que está encargado de llevar todo esto. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir, porque es algo que, bueno, al final es una máquina, puede fallar. Y para eso entrenamos nosotros, ¿vale? Para eso entrena al final el piloto, porque cuando las cosas van bien, por supuesto que parece que todo es fácil y parece que todo está bien, pero realmente estás entrenado ahí para llevar a un sitio A un sitio B a la persona de la forma más segura posible, incluso si el pasajero ni se ha enterado de que ha ocurrido algo en tu vuelo. Pero la cuestión del fallo de motor es que, bueno, al final también se incluyen procedimientos y también se incluye en las fases previas de tests de los aviones las formas para solventar un posible fallo de motor. Por ejemplo, si tú tienes un fallo de motor durante tu carrera de despegue, todo esto durante un briefing. Un briefing es una especie de charla inicial que tienen los pilotos para dar a conocer y saber qué vamos a hacer en cada uno de los casos que pueda ocurrir. Entonces, el fallo de motor durante la carrera de despegue siempre se contempla en esos briefings. Incluso hay una velocidad que se llama V2, que es la velocidad de ascenso mínima que va a tener tu aeronave en caso de un fallo de motor. Entonces, incluso en una carrera de despegue, que puede ser uno de los momentos críticos del vuelo, una vez pasada la velocidad de no retorno, tú tienes una velocidad mínima en la que tu avión va a poder ascender y vas a poder dar la vuelta y volver a aterrizar tranquilamente. Luego, a lo demás, todos los aviones están certificados, o la gran mayoría de aviones comerciales están certificados con ETOPS. Los ETOPS, pues es una certificación que pasan los aviones bimotores que se alejan más de 60 minutos de un aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa si tú te alejas más de 60 minutos de un aeropuerto? Que justamente tú tienes que ser capaz de, con un motor, al menos conseguir llegar a ese aeropuerto. Entonces, las autoridades de aviación civil certifican a cada avión, a cada modelo de avión, con un ETOPS, ¿no? La mayoría de aviones tienen un ETOPS 180, que en este caso los de Ryanair, te puedo decir, el 737, que pueden volar con un motor 180 minutos. No, total. Y en cuanto a la seguridad, ¿qué es más o menos peligroso? ¿El despegue, el aterrizaje? Son dos de las fases más críticas, tanto el despegue como el aterrizaje, pero yo te diría que al final los pilotos siempre decimos una cosa: despegar es opcional, pero aterrizar es obligatorio. Entonces, bueno, al final tú siempre tienes que aterrizar. No te puedes quedar en el aire ni puedes quedarte de esa manera. Si te ocurre un fallo, pues solventando esos fallos y de la manera que a ti te han instruido y te han enseñado, tienes que lograr aterrizar el avión. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser el aterrizaje, porque un despegue siempre lo puedes evitar. Vale. Y imagínate que me falla el tren de aterrizaje, es decir, alguna rueda. ¿Podemos aterrizar con la panza? ¿Está preparado el avión? Pues sí, lo cierto es que sí. Y bueno, es una de las cosas más comunes de accidentes. El aterrizaje con panza, ya sea por un fallo en los procedimientos o por un fallo en el sistema hidráulico del avión,
el avión estructuralmente es capaz de absorber ese choque, esa onda de impacto y hacerlo de la forma más correcta posible. Es cierto que no es una operación sencilla y que requiere mucha complejidad y mucha concentración para hacerla bien, porque, bueno, al final es aterrizar de una forma no habitual. Pero sí, el avión está preparado para eso también y está pensado para que los componentes que están en la panza pues que sean más flexibles o que no rompan o que no lleguen a producir una chispa o que no lleguen bueno, una chispa siempre van a producir o que no lleguen a producir un fuego inmediato en el avión. Claro, porque entiendo que lo que frena el avión no son tanto las ruedas, sino los motores, ¿no? A la inversa. Pues sí, así es, así es. Al final los aviones tienen frenos en las ruedas, pero tú cuando activas el sistema, bueno, el sistema de palancas que tienen los aviones comerciales, pues tienen un modo de reversa. Ese modo de reversa lo que va a activar son unas compuertas en tu motor que lo que van a hacer es desviar el aire, que en lugar de que salga hacia atrás, va a salir hacia los lados. Entonces, eso va a conseguir un freno bastante bueno en tu avión. También hay otros mecanismos para conseguir frenar el avión. También tú puedes frenar el avión con tus spoilers. Los spoilers son una superficie de vuelo que cortan el flujo de aire sobre tus alas. Entonces, cortando el flujo de aire sobre tus alas, tu avión se queda sin sustentación y lo que hace es pegarse al suelo. Es como si tú le pusieras un alerón a tu coche y lo quieres pegar al suelo. Pues lo pegas al suelo y eso también hace que pierda energía el avión. Y por supuesto los frenos. Los frenos también ayudan en su medida al frenado del avión. Y para terminar con los sistemas de seguridad, el, el típico de las turbulencias, de si se parte un ala, si no sé qué. Esto de las turbulencias, por muchas turbulencias que haya, el avión entiendo que dentro se siente muy fuerte, pero que no es nada peligroso, ¿no? Ni siquiera se acerca. Bueno, como te digo, al final la seguridad siempre es lo primero en la aviación. Ahora, bueno, es una pena al final que no te pueda poner, hay un vídeo muy interesante en YouTube sobre las pruebas de flexibilidad del avión, que cualquier persona lo puede buscar y lo puede ver. El avión, durante su fase de fabricación, es probado para que las alas se deflecten unos ángulos bastante altos. Entonces, siempre se tiene en cuenta de que el ala del avión se va a mover y es algo flexible y está creado para tal. Entonces, yo lo que le suelo decir a la gente es siempre lo mismo. Mira, tú cuando vas en un barco y sientes un poco de oleaje, tú no piensas que tu bote se va a hundir. Pues con un avión es similar. Un avión al final tú también estás navegando por un fluido, aunque nosotros no lo veamos, el aire es un fluido. Entonces, cuando tú tienes esas turbulencias que para nada afectan a la seguridad del vuelo ni la seguridad de la operación, tú te vas a mover, pero el avión no se va a caer. No se va a caer ni va a haber un pozo en el que el avión va a hacer una repentina, pero lo que sí que puede ocurrir y lo que sí que... Y lo que al final, cuando ocurre una turbulencia, el avión sube y baja metros de manera muy rápida. Al final, si tú, como pasajero, vas dentro de un avión sin los cinturones de seguridad, lo que sí que te puede pasar es que te pegues un golpe y que te hagas mucho daño. Porque al final, bueno, tú eres un cuerpo libre dentro de otro cuerpo que está subiendo y que está bajando. Entonces, claro, ¿riesgo para la operativa del avión? No lo hay. ¿Riesgo para el pasaje? Sí, si no se cumplen las normas en el aspecto de que el pasajero tiene que ir con su cinturón de seguridad, justamente por esto, para evitar pues darse con el techo, darse o con un bordillo. Esos son los peligros que pueden entrañar las turbulencias, pero a la seguridad del avión, para nada. Sí, no, total. Bastante claro, bastante claro. Dani, quiero pasar a la siguiente pregunta, que me resulta bastante curiosa. ¿Qué es esto de que los aviones tienen una especie de cerebro o inteligencia artificial? ¿Esto cómo es? ¿Lo puedes desarrollar? Sí, claro. Pues todos los aviones a nivel comercial, ellos funcionan por ordenadores.
¿vale? Son varios ordenadores trabajando en conjunto. No es una inteligencia artificial, son computadores de vuelo que cada uno, midiendo sus diferentes ámbitos o su diferente sistema, se compenetran todos juntos en un computador de vuelo. Hay muchos ordenadores, desde el que maneja el motor, al que maneja las superficies de vuelo o al que maneja la navegación aérea. Entonces, todos van compenetrados en el mismo ordenador que van, no es que sean una inteligencia artificial, porque ahora si quieres pasamos con eso, porque la inteligencia artificial puede tomar decisiones por su cuenta. Son ordenadores que mediante una lógica programada por el fabricante van a darte una información para tú como piloto los monitores y los operes. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, por supuesto que bueno, es algo novedoso que ha llegado en nuestra era y bueno, que ha venido para quedarse. Y como algo nuevo que acaba de llegar, supone sus desafíos. Supone sus desafíos. La inteligencia artificial es muy positiva para muchos aspectos, pero claro, actualmente ningún avión puede operar por inteligencia artificial. No porque no se pueda, no porque no haya la tecnología, sino porque aquí estamos hablando de aviones comerciales que están llevando a civiles y bueno, pues los aviones comerciales que llevan a civiles, cuando todo va muy bien, pues va todo muy bien. Pero cuando las cosas van mal, necesitas a alguien que tome las decisiones de una forma consciente y preparada. Entonces, el tema de la inteligencia artificial se está implementando. De hecho, Aviación Civil la Agencia de Seguridad Aérea Europea en su página web ha implementado una guía para que las otras agencias de diferentes países puedan empezar a poco hacer una transición a esta nueva era que va a ser la IA. Fabricantes de aviones como Airbus tienen una dinámica o una directriz de, con el paso del tiempo, eliminar a un piloto para introducir una IA. Pero claro, ahí ya estamos hablando de nuevos riesgos, cosas que nunca se hayan podido probar. Actualmente, con las IAs que se conocen ahora, no sería posible, pero claro, o sea, en 5 años a lo mejor sí. Esto, los aviones de hace 50 años llevaban a otro tripulante aéreo, que era el ingeniero de vuelo, que ahora en los aviones modernos no existe. No existe esa figura. No existe esa figura porque todo se ha reducido. Antes los aviones eran muchísimos botones, muchísimos relojes, todos ahí que se tenían que medir. Ahora todo va en unas pantallitas pequeñitas y bueno, no hace falta para tal. Entonces, ¿puede ocurrir esto como lo plantea el fabricante Airbus? Sí, puede ocurrir. Con la tecnología que hay ahora, yo lo dudo porque luego a lo demás, esto es como las cosas van muy bien hasta que pasa algo, ¿no? Sí, Hasta que tú dices, oye, mira, que cuando ha pasado algo, dices, oye, pues mira, te he avisado. Entonces, claro, también trasladar a la población civil el que vayan autónomamente o con solo un piloto a bordo también puede ser complicado. Entonces, bueno, la IA sí, pero supone desafíos que hay que afrontar. porque en ningún caso podría sustituir al piloto, ¿no? O sea, el piloto no hay inteligencia, sea cual sea, que pueda sustituirle, ¿no? Mira, José, eh, cuando un vuelo va muy bien, un piloto va ahí, no está, aparentemente parece que no está haciendo nada, que realmente sí que estamos haciendo. Al final tú tienes que comunicar, tienes que monitorear. De hecho, bueno, dentro de un cockpit existe un comandante y un primer oficial, ¿vale? Esa es la jerarquía del cockpit, de la cabina de vuelo, pero en esa jerarquía los roles se cambian. Es decir, hay veces que hay un pilot flying, que es el que vuela y el que controla los sistemas de vuelo del avión, y un pilot monitoring. El pilot monitoring es el que, bueno, pues va haciendo las comunicaciones, va asegurando y va haciendo un double check,
un chequeo cruzado con el que va volando para asegurarse de que todo va bien. Entonces, esas figuras se complementan el uno al otro. ¿Qué pasa con el tema de la IA? Con el tema de la IA, pues al final es dejar solo a un piloto, a un tío en la cabina, y relegar todo ese trabajo del pilot monitoring a una IA. ¿Qué ha ocurrido con muchos accidentes que han habido? Pues que se han dado cuenta de que el pilot monitoring ha evitado que muchos accidentes o que muchas oportunidades de accidentes se desarrollaran, justamente por lo que te estaba contando del double check con el piloto que está volando. Por ejemplo, a lo mejor el piloto que está volando iba a hacer algo mal y el que es el pilot monitoring, oye, así no es, se hace de esta manera, y ese feedback que los dos tienen entre ellos retroalimentan para una operación correcta. A lo mejor dentro de un futuro inventan una IA que yo no conozco, que yo no sé, o que el sector de la aviación todavía no se la pueden imaginar, que consigue sustituir esa función para cuando las cosas no van bien. Puede ser, pero actualmente, con la situación tecnológica que hay en aviación comercial, la situación sociológica también que existe para el cliente, ¿no? Que es al final el que va a coger el avión, Sí. yo no lo creo y lo veo lejos. Bueno, bueno, aquí tendríamos para un rato. Sí, Dani, luego. voy a cambiar las tres últimas preguntas que hago, las voy a cambiar porque tengo algo súper interesante que llevo pensando un rato escuchándote. Porque claro, os preparan a los pilotos para tomar muchas decisiones bajo presión. Exacto. Pero claro, al final lo que siempre intento sacar como el aprendizaje de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías decir a todos los demás? ¿O qué podemos aprender de los pilotos? ¿O qué crees tú que se necesita para tomar decisiones eficientes, efectivas, bajo tanta presión? Porque no solamente es hoy tengo mucha presión, desarrollo un trabajo hoy. Es que es mantener esa presión durante el tiempo y seguir tomando decisiones de manera efectiva. O sea, ¿cómo os preparan? ¿Qué es la manera más eficiente de hacerlo? Pues la manera más eficiente es con una base sólida de entrenamiento, confiando en tu entrenamiento y confiando en los procesos. Y sobre todo, con una comunicación clara y efectiva en la cabina de vuelo. Esos son los pilares fundamentales. Al final, tú, cuando estás en una situación crítica o en una situación bajo presión, eh, no te queda tiempo para la improvisación. No tienes, no tienes muchísimo tiempo o tal vez imaginar, o tal vez para ver qué hago, para comprobar. Entonces, lo mejor de lo que un piloto hace es confiar en su entrenamiento y confiar bueno, en la experiencia que le ha dado el vuelo. Luego, ¿cómo se puede aplicar esto pues a la población que no es piloto de aviones? Al final, nosotros entrenamos mucho, entrenamos con mucha constancia y pulimos y vamos siempre a la excelencia. Es decir, todos los componentes que se pueden dejar a la suerte, tratar de eliminarnos al mínimo. Con trabajo, con disciplina. Al final somos humanos, los humanos vamos a cometer errores, y cuanto más te pulas, cuanto más trabajes en ti, menos errores puedes llegar a cometer. Sí, al final la lectura que saco es que al final, si repites mucho una cosa, si haces, o sea, al final si no dejas lugar a la improvisación y has hecho una misma cosa muchas veces, al final esa preparación es la que te hace que bajo esa presión desarrolle el trabajo bastante bien, ¿no? Sí, exacto. Eso es clave en el entrenamiento de piloto. También podríamos, al final somos humanos, también tenemos la gran habilidad de pensar y de tener decisiones creativas, pero sí, o sea, para un piloto, hablando de seguridad aérea, hablando de seguridad operativa, eh, seguir los procedimientos, confiar en tus capacidades. Es muy importante confiar en tus capacidades y en lo que has aprendido y lo que te han enseñado. Confiar en los procesos, confiar en el que el tío que tienes al lado está a tu lado
porque es un tío que está muy preparado también y que sabe y sabe también lo que tiene que hacer. Entonces, sí, eso podría decir. Eso podría decir. Y para terminar esta media hora, Dani, ¿cuál sería el principal mito que te apetece desmentir o el principal mito que hay en la sociedad extendido y que no sea así? ¿Se te viene algo a la cabeza? Sobre la aviación. Sí. Bueno, hay varios, ¿no? Relacionados con la aviación. Eh, pues mira, podemos decir uno que, que es que el piloto, por ejemplo, que va todo el rato, que va todo el rato volando o que va todo el rato ahí concentrado en la cabina. Esto no es completamente así. El piloto tiene sus tiempos de descanso y tiene sus turnos de rotación durante un vuelo, más cuando son vuelos largos. Son vuelos largos, incluso suelen ir 3, 4 pilotos en la cabina y los pilotos tienen una pequeña habitación para dormir y para descansar. Entonces, el piloto, oye, no, si ha descansado, si ha dormido, todo está pensado. Todo sabiendo que somos humanos, por supuesto que estar ahí controlando varios sistemas a la vez, teniendo tu atención efectiva desplazada y selectada en varias cosas a la vez, también supone un desgaste mental y bueno, eso también se mide. Y el descanso de los pilotos, sí, un piloto duerme en el avión. Se puede llegar a dormir en el vuelo y despertarse y seguir funcionando. Bueno, eso va por turnos, eso es, va por turnos. Siempre se asegura de que al menos haya un piloto que esté en comando efectivo y, bueno, en vuelos largos incluso dos. Y, bueno, por turnos. El piloto hace 4 horas, se turna con el otro, se va a dormir, el otro luego se va a dormir, el otro vuelve a trabajar y así vamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bastante, bastante cómodo. Pues Dani, te quiero dar las gracias por esta media hora. Además lo hemos clavado. Creo que nos ha quedado bastante interesante y bueno, lo podremos llevar en nuestro bolsillo para siempre. Oye, pues muchísimas gracias. Espero que a tus oyentes les guste y ha sido un placer. Muchísimas gracias, José. Un abrazo, Dani. Un abrazo.